que el pasado 3 de abril se aprobó por unanimidad del Senado de la República una reforma a la Ley General de Salud. Con esto el Senado aprobó que todos los mexicanos mayores de 18 años seamos considerados como presuntos donadores de órganos y tejidos. Para hablar del tema, tenemos la presencia de la doctora María de Jesús Medina, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y sobre todo pues precisamente para compartir en este espacio que tenemos en nuestro instituto la agenda de reflexión que hemos venido compartiendo en este espacio que es precisamente el área de la salud, la bioética y el derecho, y en este caso en específico la donación y trasplante de órganos. Con respecto al tema, doctora, ¿nos podría decir en qué consiste esta figura planteada en la reforma consistente en la donación presunta? Es una reforma que se aprueba, hay que decirlo, con bastantes anomalías del propio proceso legislativo, que ya en su momento senadoras, por ejemplo la senadora Marta Tagle ha expuesto públicamente. Se trata de la donación tácita por parte de cualquier persona de sus órganos en el momento en que llegue a fallecer. Y precisamente donación tácita porque si no se ha expresado en vida que se quiere ser o no donador de órganos, entonces se entiende como una manifestación voluntaria para la donación, no la donación en este caso, la procuración de órganos, porque no estamos hablando de una donación, simplemente la extracción de órganos al no existir la oposición en vida de quien precisamente vaya a ser el cuerpo del cual se extraen los órganos, para decirlos en términos lisos y llanos. Es un tema que sí nos preocupa porque hoy en día el consentimiento informado está a revisión, está a discusión también en nuestras líneas de investigación. Se trata de un proceso en el cual todos participamos para precisamente tomar decisiones durante el inicio, durante el trayecto de nuestra vida y al final de nuestras vidas. Por eso para nosotros es fundamental que se respete precisamente el proceso del consentimiento en cuanto a donación de órganos, cuando sea precisamente ya no posible tener la voluntad de cualquier persona. Independientemente de que antes también se tenía esta presunción, se contaba con la potestad de que la familia se pudiera expresar respecto de la donación que se haga de los órganos del familiar que ha fallecido. Y eso es importante porque ahí respetamos lo que en vida nosotros expresamos, si no viene a través de un documento, de un proceso institucional como el que existe. Sí, nuestros familiares saben qué queríamos y qué no queríamos para nuestras vidas y el final de nuestras vidas. Entonces son las personas que hacen posible que nuestra voluntad se respete, este consentimiento, aun cuando nosotros ya no podamos expresar esta voluntad. Por tanto, esta reforma que no tuvo mayor discusión en el espacio público y que es muy sensible precisamente para el entorno tanto cultural como del respeto a la convicción ética y moral de cada una de las personas en cuanto a tomar tu cuerpo sin tu consentimiento o tomar partes de tu cuerpo no significa que estemos en contra de la donación de órganos. Nosotros lo hemos comentado aquí, nosotros estamos a favor precisamente de poder trascender en vida y después de la vida en la muerte a través de la donación de órganos, pero debe de ser una decisión analizada, consentida y también con todas las implicaciones que puede llevar para nuestros familiares, porque puede ser que nosotros consentamos en un momento donar, pero nuestros familiares no tienen la misma convicción, entonces también es un proceso de comunicación con nuestros familiares para saber qué queremos y qué no queremos y cómo queremos que se respete nuestra voluntad. Claro. Incluso se podría considerar que estamos hablando de una donación voluntaria, entre comillas, ¿no? Muchos podrían afirmar eso, ¿no? Esto es una donación voluntaria porque no lo dejaste estipulado. No te opusiste. Exacto, ¿no? En vida. Que este es el sistema del no registro, ¿no? Que
vigente en otros países, pero que tienen reglas claras, protocolos y que han pasado procesos de sensibilización en cuanto a donación de órganos de muchos años, que todavía es un asunto pendiente en nuestro país, y esto dicho por los expertos. Aquí me apoyo de precisamente colegas de otras disciplinas del área médica, el doctor Patricio Santillán Doherty, quien es director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y presidente del Colegio de Ética. Él precisamente es cirujano de tórax, se ha llevado trasplantes de pulmón en nuestro país y señala que este es un asunto sensible porque no tenemos tampoco la infraestructura adecuada en nuestro país para llevar a cabo, supongamos, el número de trasplantes que se dice en la iniciativa que podemos estar favoreciendo en nuestro país. Además de que todavía sigue siendo un proceso difícil comunicar la muerte a los familiares cuando una persona precisamente ha fallecido. Sigue siendo precisamente cuándo se pierde la vida un motivo de discusión y cómo comunicar esta pérdida para tomar futuras decisiones. Entonces, esta voluntariedad no implica que al no decir es que dije. La voluntariedad implica que existe un proceso de reflexión y cuando pudimos de manera autónoma tomar esta decisión, lo hicimos. Claro. Entonces, no podemos presumir que hay consentimiento cuando puede ser que en la reflexión de muchas personas no existe esta posibilidad. Claro. Previo a la propuesta del Senado de reformar la ley de salud, la Ley General de Salud, ¿hubo algún consenso o una consulta nacional sobre especialistas o áreas afines que pudieran opinar sobre la procedencia o no de esta reforma? Qué importante pregunta haces, querido Javier, porque precisamente tú esperarías que esto se diera en un debate público, que tu opinión fuera escuchada, porque precisamente esta ley nos va a impactar a la vida de todas las personas, pero no sucedió este diálogo público, no sucedió la invitación a la discusión con expertos de distintas disciplinas, desde el ámbito de la psicología, de la medicina forense, de la medicina de trasplantes, del derecho y de la sociedad civil misma, que tiene que estar precisamente informada y debatiendo estos temas, porque al final somos nosotros quienes en algún momento vamos a necesitar de un órgano y quienes en algún momento ojalá precisamente en ese caso tendremos que disponer de los órganos nuestros o de alguno de nuestros familiares. Por tanto, sí, esta discusión nacional hace falta antes de aprobar normas de este tipo que tienen precisamente un impacto no solamente en el área de la salud, sino un impacto social, ¿no? Respecto de culturas y convicciones éticas y religiosas, ¿no? En nuestro país sabemos que nosotros tenemos particular respeto por la muerte y el culto que se hace precisamente a nuestros cuerpos después de la muerte. Entonces, no podemos dejar de obviar la situación cultural de nuestro país única, valiosa por sí misma y que tiene que estar también presente en la discusión de estos temas. Y no tiene que ser un obstáculo para avanzar en iniciativas que fomenten una mayor donación de órganos ante la escasez en nuestro país y en muchos. Pero claro que hay factores culturales propios que nos invita a tener una reflexión organizada desde las distintas visiones para poder precisamente adoptar normas que se adecúen al contexto. Porque hay que decirlo, esta reforma obedece a una norma vigente en otro país, España, donde podemos considerarlo un país, claro, hermano, un país cercano en cuanto a tradición jurídica, pero culturalmente distinta y que llevan también otros procesos en cuanto a concientización de la cultura del trasplante de órganos. Y vaya, las políticas públicas son distintas en cada región, en cada país, entonces no podemos estar ni tropicalizando ni transportando instituciones de otros países como válidas y correctas para el nuestro. Claro. En ese mismo sentido y como última pregunta que me voy a atrever a hacerte, ¿podríamos considerar que la donación presunta podría violentar derechos post-mortem? Es una pregunta súper interesante también y que amerita mayor discusión, reflexión, porque para muchos, inclusive este tema de los derechos del cuerpo post-mortem es discutido en la academia y hay puntos encontrados. Y por esa razón es que debemos de seguir discutiendo estos temas de manera ordenada, informada y con los argumentos suficientes para decir qué tipo de derechos y por qué y cómo debemos de salvaguardarlos,
cómo debemos protegerlos, cómo podemos garantizar que no se vulneren ciertos derechos precisamente de la dignidad del cuerpo humano. Entonces, aprovecho este espacio para anunciar que precisamente seguiremos abonando a la discusión de estos temas y que será en futuras ocasiones que tendremos un foro especial para tener la discusión sobre los derechos del cuerpo post-mortem, si existen o no, qué se transgrede y por qué es importante discutir estos temas en nuestra agenda jurídica aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues eso es todo. Agradecemos tu presencia, tus comentarios, doctora, y las puertas del instituto están abiertas, evidentemente, para que las personas se acerquen con nosotros y participen en dar opiniones sobre este tema en particular, que merece una atención muy especializada. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias.